Bueno, vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias te damos por este día maravilloso. Gracias por tu presencia en nuestros corazones. Es un privilegio, Señor, poder llamarnos hijas tuyas, porque sabemos que estamos protegidas bajo tus alas, cubiertas con la sangre de Cristo, llenas de tu amor, de tu paz, de tu misericordia, de tu perdón, que tú, bendito Dios, no hemos abierto la boca cuando tú ya sabes qué es lo que nosotros necesitamos o queremos. Gracias por esta reunión, gracias por este discipulado. Queremos en el nombre de Cristo Jesús poner cada palabra que tú nos des, Señor, para entenderla, para tener ese discernimiento, Señor, para poder entender tu palabra al fondo, al pie de la letra, que podamos nosotros, Señor, comprender, danos esa luz, danos ese entendimiento espiritual, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar solamente tu voz, bendito Dios, que no empecemos nosotras, bendito Dios, a suponer cosas que no son, Señor, sino que pongamos nosotros, Señor, nuestra mirada delante tuyo, Señor, concentradas en las cosas de arriba, en lo que tú haces, en lo que tú dices, en lo que tú pones, Señor, en nuestro corazón. Estamos aquí, Señor, revisa nuestro corazón, examina, bendito Dios, nuestra mente, cada pensamiento, Señor, que no sea tuyo en este momento, lo ponemos cautivo en obediencia a Cristo. Hoy queremos tener ese corazón, Señor, dedicado a ti, para que tú, Señor, plantes esa semilla que es tu palabra y demos fruto. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por cada una de las personas que hacen parte de este grupo de mujeres ejemplares. Gracias por ese nombre, Señor. Gracias, gracias, porque eres tú, Señor, poniendo en nosotras tanto el querer como el hacer y llenando nuestros corazones, Señor, de sabiduría, de inteligencia. Danos más de ti, Señor. Hoy nos concentramos en ti. Hoy quitamos toda carga, todo cansancio, toda preocupación, toda ansiedad. Hoy nos dedicamos, bendito Dios, en este momento a descargar todo lo que ha pasado en esta semana, Señor, lo ponemos en esa cruz y nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos refresques, para que tú nos alientes, para que tú nos edifiques, para que tu Santo Espíritu sea derramado de la cabeza a los pies, Señor, y podamos descansar en tus brazos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Úsame poderosamente, Padre Celestial, para que todo lo que se diga acá sea conforme a tu palabra, a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Y quitamos todo obstáculo, todo impedimento, todo lo que impide el fluir de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Limpiamos nuestra casa, limpiamos el espacio donde estamos, Señor, y llénalo de tu gracia, llénalo de tu poder, de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 14. Entonces vamos directamente al grano, al capítulo 14. Y como decía Altagracia, está dividido en 3 partes. Entonces me gustaría que viéramos parte por parte. Leemos primero un capítulo, después leemos el otro y después leemos el otro. Entonces una persona lee el Cordero y los 144,000, otra lee los 3 ángeles y otra lee la cosecha de la tierra. Aquí tengo yo en el tablero, espérate a ver, les puse en el tablero el Cordero y los 144,000, ¿no ven? ¿No alcanzan a ver? Sí, señora. Mire esa cantidad de gente allá. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién quiere empezar? ¿De dónde a dónde comienza el primero? Que miro el primero empieza 14 del 1 al... ¿Del 1 al qué? Al 5. Del 1 al 5. Ok, yo lo leo. Bueno. No, yo un momentito. Me perdí. Del 1 al 5. Sí. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas.
y cantaban con un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero, por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Eso. Entonces, antes del juicio, viene el amor. O sea, aquí está el Cordero. El Cordero, ¿quién es? Nuestro Cordero está de pie, representa al verdadero vencedor, que es el Señor Jesucristo, que está montado en el monte de Sión, está de pie junto a los 144,000 personas que fueron sellados. ¿Se acuerdan que fueron sellados para que sirvieran al Señor en este tiempo de la tribulación, de la gran tribulación? Es como el pastor cuidando sus ovejas, que no se perdió ninguna, siguen intactas. Las 144,000 duraron toda la tribulación, duraron toda en la gran tribulación. Entonces, aquí en el monte de Sión, que es la Jerusalén, como decía Isaías, entonces estábamos diciendo que, pues ahí dice el Señor que luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Estábamos diciendo que muestra al Cordero es el Señor Jesucristo, que está de pies, que es el verdadero vencedor, y ya está junto con los 144,000, que fue los que él escogió para que estuvieran en la tribulación y que son los que están sellados con la marca del Señor Jesucristo. Entonces ahí es eso, es ese paisaje donde es como el Señor como pastor con sus ovejas y que no se perdió ninguna. O sea, están las 144,000, que es una cosa que a mí me llamaba la atención. O sea, en todo este tiempo de tribulación y de gran tribulación, y las 144,000 permanecieron intactas, o sea, no se contaminaron, no se desviaron, mantuvieron su fidelidad a Dios, mantuvieron esa limpieza, esa pureza, porque más adelante dice más adelante en el versículo, nadie podía aprender, empezaron a cantar. O sea, Juan empezó a oír unos coros preciosos de los 144,000, que solamente ellos, dice, nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. O sea, recuerden que lo que veíamos de la bestia en el versículo 3, abajito, ya 3b, y dice el versículo 4, estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. Entonces, estos 144,000 de los cuales se hablaba en el capítulo 7, que nosotros lo vimos en el capítulo 7, como los judíos que servían a Cristo en el periodo de la tribulación. Son judíos mesiánicos, cristianos, quienes están marcados con la pertenencia de Cristo, pertenecen al Señor y han sido leales, han sido inmunes, han sido, a pesar de todos los ataques de la persecución de la bestia, del anticristo, del falso profeta, se mantuvieron fieles. Entonces miremos Juan 10, 27, porque a mí esto me gusta mucho, porque uno dice, a veces uno como cristiano, pero es que con tantas pruebas y con tantas dificultades se desviaron, ¿no? O sea, me desvié, me enfrié.
ya no me gusta orar, ya no me siento igual. Y estos, con todo lo que tuvieron, se mantuvieron fieles. Que la Biblia dice que son excusas. O son sea, excusas. sí se puede, o sea, sí se puede Claro. mantener. Entonces miremos Juan 10, 27. Juan 10, 27. ¿Qué dice? A los perros me deportan la muchacha. Mis ovejas Hola. reconocen mi Sí. voz. Sí, Rosana, te escuchamos. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Sigue. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Amén. Entonces, esto es una cosa que nos debe a nosotros deleitar en el Señor, de que ya nos escogió Él, nos tiene en su mano, nosotros escuchamos su voz, Él nos conoce, nosotros lo seguimos y tenemos vida eterna. O sea, nunca pereceremos y nadie podrá arrebatarnos de la mano del Señor. Eso es una promesa de Él. Entonces, fíjense que aquí se cumple esa promesa. Él está, el Cordero está con los 144,000 intactos, totalmente intacto. Entonces, Juan oyó un sonido que venía del cielo como un estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. Eso puede ser la voz de Dios, porque miren que en Salmo 29:3, describen la voz del Señor como un estruendo. Miremos un momentico Salmo 29:3. La voz del Señor está sobre las aguas. ¿Lo tienes, Tita? Ya, la voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. Bueno, entonces parece el sonido de la voz del Señor, el sonido se parecía también al de músicos que empiezan a tocar arpa, está Consuelo. ¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores veíamos a los ancianos, a los querubines cantando, alabando todo el tiempo estaban alabando? Pues entonces se oyen esos himnos y los 144,000 son esas personas que, aquí está Marta, que se mantuvieron todo el tiempo cantando, alabando, y también al final del capítulo dice: totalmente intachables, puros y santos en la gran tribulación, a pesar de todo lo que estaba pasando. Entonces sus vidas fueron dedicadas a servir a Cristo y estaban exclusivamente al servicio de Cristo. Mami, tú me prendiste una pulga. Miremos Sofonías 3:13. Sofonías 3:13. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, pasamos a los profetas menores. Sofonías 3:13. Sofonías está antes de Ageo y después de Habacuc. ¿Lo leo? Hola, Consuelo. Sí, lo lees, Viviana. ¿Qué dice? El remanente de Israel no cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca. Pastarán y se echarán a descansar sin que nadie los espante. Ahí está hablando de los 144,000. O sea, son personas que se mantuvieron intachables, sin mentir. Su boca no decía mentiras, fueron intachables. Bueno, entonces ese es el primer capítulo. Seguimos con el segundo capítulo, que son los 3 ángeles. ¿Qué pasó con los 3 ángeles? ¿Quién lo quiere leer? Del versículo 6 al versículo 13. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, Heli. Bueno, los 3 ángeles. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo.
gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Lo seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Bueno, ¿qué les dice esto? Hay tres ángeles, ¿no? Fíjense que Apocalipsis, si uno se da cuenta, es el libro de los ángeles. En todas partes hay ángeles. Y los ángeles llevan noticias, interpretan, anuncian, ejercitan juicios, alaban, poseen autoridad. O sea, los ángeles están en todo, son como los protagonistas ahí. Pero un ángel, ahí en este capítulo, llevaba el evangelio del cielo. Este ángel evangelizaba diciendo que le temieran a Dios, que le temieran a Dios y le dieran la gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. O sea, ya está diciendo: miren, despiértense, ya es hora de que se arrepientan. Era como el último llamado, ¿no? La última invitación a adorar al único Dios verdadero, el Dios creador del cielo, de la tierra, de los mares, de todo el universo. Entonces, este era el primer ángel. Después llega otro ángel que gritaba anunciando la caída de Babilonia. Y es el fin de ese sistema. Babilonia es ese sistema idolátrico, ese sistema inmoral. Babilonia representa como lo que en Génesis 11 hablaba de la Torre de Babel, lo que Nabucodonosor habla de esa idolatría, de esa inmoralidad, y como la prostituta que ha seducido y corrompido las naciones del mundo, que vamos a ver más adelante en los capítulos posteriores de Apocalipsis. Pero este ángel era el que decía: ya, o sea, Babilonia se acabó, o sea, ya no hay más diablo, ya no hay más falso profeta, ya no hay más anticristo, se acabó eso. Entonces llega otro ángel que clamaba el fin de las personas que adoran a la bestia, el fin de las personas que adoran a la bestia. Entonces, estas que están marcadas, que tienen la marca de la bestia, estas van a ser llevadas al infierno. Esas ya no tienen posibilidad de nada más. Están ya destinadas a ese tormento eterno. Y los que no van a estar gozando de la presencia del Señor Jesucristo. Miremos Lucas 11:23. Lucas 11:23. Dice, ¿lo tienen? Sí. ¿Qué dice? El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así es, ese es el Señor Jesucristo. O sea, si tú estás con el Señor Jesucristo, estás con Él, y todas las cosas que sucedan en tu vida, Él las va a tener bajo control. El que no está con Él, ¿está con quién? Con el otro,
con el enemigo, con el diablo. Entonces, este ángel, estos 3 ángeles son súper importantes porque es ya el anuncio final de un gran juicio. Es la última oportunidad que les da el Señor. Ya ha tenido toda la misericordia, todo el amor, toda la paciencia para que comiencen a recibir al Señor Jesucristo. Entonces, ahora viene el último capítulo de Apocalipsis 14, que es la cosecha de la tierra. ¿Quién lo quiere leer? Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien, semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada. Del templo que estaba en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Así es. Entonces, el versículo 14 dice Juan: miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Es el Señor Jesucristo, con corona de oro. Y en la mano, ahí está en la fotico, en la mano tenía una hoz afilada. La hoz es ese aparato, instrumento que sirve para cegar el trigo, la siembra. Bueno, entonces, listo para recoger la cosecha. Y dice que la cosecha de los santos que se han salvado después de escuchar la orden de un ángel. Y aquí, entonces, el Señor va a separar lo que es lo que sirve y la cizaña. ¿Se acuerdan de la parábola de la cizaña y la siembra, la cosecha y la cizaña? Ahí es donde el Señor va a separar ya y va a recoger a los que son los santos, a los que son los fieles, a los que siempre le han servido a Él. Y del templo salió otro ángel con otra hoz afilada, y del altar salió el ángel que tenía autoridad sobre el fuego. Eso lo vimos en capítulos anteriores, que había un ángel que estaba dedicado al fuego, que eran las oraciones del pueblo, que eso era lo que hacía que el Señor llegara y tomara en cuenta todo lo que nosotros oramos, llega a la presencia del Señor. Entonces, ese ángel tenía la hoz afilada que cortaba los racimos del viñedo, porque las uvas ya están maduras. Pero aquí es donde se pone peligrosa la cosa, porque este ángel recogió las uvas maduras que representan la maldad en su máxima expresión. Aquí es donde ya el Señor no llega con esa misericordia. Aquí el Señor ya llega en un papel de juicio, que es lo que llama ahí la ira de Dios. Dice Lagar, en el versículo 19 dice: el ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Aquí comienza la verdadera batalla de Armagedón, en el valle de Josafat, donde la ira de Cristo, la ira de Dios, viene como ese león de Judá y se enfrenta a una guerra para terminar de una manera sangrienta. Ustedes han visto, el lagar es como una piscina llena de uvas, y las personas lo que hacen es aplastar las uvas para sacarle el jugo, y de ahí sale el vino, ¿no? Las pisan.
Entonces el Señor pone como esa analogía de lo que va a hacer con las personas que no lo aceptaron a Él, va a ser como esas uvas, o sea, las va a pisotear hasta que salga toda la sangre, y eso va a ser una guerra donde, o sea, salpicando la sangre de todos los impíos que no quisieron arrepentirse y seguir trabajando y que siguieron trabajando para el diablo. O sea, son personas que no lo aceptaron y siguieron con el anticristo, siguieron con el diablo. Entonces se va a enfrentar ese falso profeta, esa bestia derramando toda la sangre, y ahí es donde el Señor sale victorioso. Ahí es donde el Señor se posesiona de la tierra de Israel. Entonces miremos Isaías 63. Tengo una pregunta acá. Dime. Todo esto va a pasar cuando sea la tribulación, ¿cierto? O sea, esto es la gran tribulación. Ya el rapto pasó, quedaron los 144,000 escogidos que pues son muy santos para que los haya dejado. O sea que a ellos les toca sufrir. Sí. A ellos les toca sufrir muchas persecuciones, sí. Y estos son 7 años, ¿no? 7 años. ¿Y donde quiénes quedan entonces? 3 años y medio. Estos son 7 años donde quedan los judíos que no aceptaron al Señor, los judíos mesiánicos, que son los 144,000 escogidos por el Señor, y los gentiles que todavía o no conocen al Señor o no lo han querido aceptar. La iglesia no está, nosotras no estamos. O sea, en esos 7 años va a haber 3 años y medio de aparente paz, donde va a venir el anticristo y va a venir en forma de humanidad, de gentileza, de solidaridad, de unidad mundial, ¿no? Ajá. Pasan los 3 años y medio y ahí el anticristo se levanta y se descubre. Ahí es donde vimos la semana pasada las bestias ya, el falso profeta, el anticristo, Satanás, o sea, toman posesión de la tierra y ya dominan la tierra, y permitido por el Señor. ¿Y por qué los judíos mesiánicos? Si judíos mesiánicos han reconocido a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos también se van a quedar. Son los 144,000. Los judíos mesiánicos son los 144,000 escogidos. Sí. Los otros son los judíos que no los han aceptado. Que nunca lo aceptaron. Y gentiles que tampoco nunca lo aceptaron. Exacto. Los 144,000 escogidos por Dios, el trabajo de ellos va a ser evangelizar. Evangelizar hasta el último día. Y son por eso intachables, servidores, alabadores, o sea, que es lo que es de admirar, que en un momento de tanta tribulación, de tanta presión y ellos se mantuvieron fieles. Y aquí, Carolina, dime. Es que quería aportar algo sobre ese momento en que es casi hasta la guerra de Armagedón, que Dios le da la oportunidad al pueblo judío de arrepentirse. Me hace ver el amor tan grande, tan extraordinario que el Señor le tiene al pueblo de Israel, ¿sí? A los judíos. Es tan grande ese amor, de ese corazón tan duro. Claro que el amor que Él nos tuvo a nosotros sin ser hijos y adoptarnos, pero ese amor tan especial que le tiene a ese pueblo, que es un tiempo de promesa, es una espera de la promesa del amor del Señor, esperando que ellos se arrepientan y lo confiesen como Señor y Salvador. Amén. Sí. Sí. El amor que tiene Dios por Israel es que en toda su palabra se nota su presencia. En Romanos dice, bueno, gracias, uno no dice, gracias a que los judíos no lo aceptaron, estamos nosotras creyendo en Jesucristo, porque en Romanos dice, bueno, no le creyeron, pero estamos nosotros, que somos ese injerto, ¿no? De donde nacimos y que, bueno,
aquí estamos, pero el Señor sigue manteniendo su confianza en que todos los judíos al máximo reconozcan que el Señor es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el único que puede salvar sus vidas. Porque lo que pasa es que los judíos fueron escogidos para llevar el evangelio a todas las naciones, a los gentiles y a todas las naciones. Eran ellos fueron los escogidos para eso. Al rechazar a Jesús, entonces los gentiles que aceptaron a Jesús, llevamos el evangelio por todas partes. ¿Entiendes? Así es. Que son ellos los... fueron escogidos para dar a conocer a Cristo a todas las naciones. Amén. Sí. Carolina, ¿cuál es la diferencia entre los 144,000 que tú dices son los judíos mesiánicos? Son escogidos de Dios que vienen de las 12 tribus de Jacob, ¿no? De Israel. Entonces, el Señor escogió 144,000 para que fueran los encargados de llevar la palabra de Dios en esa tribulación. Ok, pero mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre los judíos mesiánicos y nosotros? ¿Que nosotros no somos judíos? Nosotros no somos judíos. Los judíos mesiánicos son judíos, ya sea de raíz judía, que reconocieron a Cristo como Salvador de sus vidas. Los judíos que no son mesiánicos son judíos que todavía están esperando al Mesías y piensan que Jesús fue un profeta. O sea, ellos no leen el Nuevo Testamento. Y Carolina, aquí cuando leíamos en Apocalipsis 7, ahí decía cuántos fueron escogidos de cada uno, ¿te acuerdas? Sí, sí, ahí está. Decía, la tribu de Judá fueron 12,000, del Simeón y Levi fueron también 12,000, y así, eso yo me acuerdo cuando estábamos leyendo eso. De cada tribu escogió el Señor un número para que ellos fueran intachables. Totalmente, ellos saben quiénes son. Y fíjate que aquí en el capítulo 14, cuando llega el Cordero, que es el Señor Jesucristo, recoge otra vez a los 144,000 y está Él parado con los 144,000 en el monte de Sión, que es su habitación, su casa, la casa de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros vemos el trabajo que nosotros tenemos de evangelizar, porque no queremos que se pierdan personas. O sea, lo que va a pasar es muy duro, es muy duro. Si nosotros hemos oído bombas, explosiones, sonidos de guerra, no nos alarmemos, porque eso frente a la gran tribulación, eso es nada. Entonces, es espantoso, es espantoso lo que la gran tribulación es, porque es el dominio total del anticristo dominando el mundo, lo que veíamos hace 8 días con el falso profeta, más la bestia, o sea, que es el anticristo, Satanás y el falso profeta. Entonces van a ser 3 años y medio son 3 años y medio que van a soportar eso, porque después de que se cumplan los 3 años y medio, ahí va a llegar el Cordero y se va a reunir con los 144,000. Y ahí va a ser la batalla de Armagedón, y ahí es donde el enemigo ya tiene su futuro. ¿Y esos años sí son los años de actuales? O sea, 3 años y medio como los conocemos, porque como hay tanto que tantos años, que tantos meses, que esto y que lo otro, y resulta que no es el tiempo de nosotros como lo ¿El calendario? El calendario judío, el calendario nuestro. Sí, ahí decía el Señor hace 8 días también de que está contado por meses, está contado por días. En Daniel también, son 70 semanas. Sí. Pero
Se cuenta, porque una de las señales es que Israel como nación, nació en 1948, cuando las Naciones Unidas declararon a Israel como nación. Desde ahí se parte los años, o sea, 2000 años, ¿sí? Oh, Dios mío. Pero también Dios... 1948, más la vida de las personas, más o menos, ¿cuánto duran las personas? 80 años, 85 años. O sea, no nos adelantemos a eso porque eso sería como especular un poquito, pero lo que pasa es que el Señor sí nos da señales de que cada vez vamos a oír más acerca de temblores, de batallas, de guerras, de divisiones. ¿Por qué? Porque estamos cerca. Los días están cerca. Pero ¿cómo así que en 1948 se cuenta qué? ¿Cuántos años? De ahí, o sea, en 1948 fue nacida la nación de Israel. Como nación. Nació como nación. Entonces, de ahí se cuentan lo que es, estamos en el 2021, menos 1948, ¿cuánto te da? Todavía no estamos ahí. 73. Menos 1948, da 73 años. 73 años, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene Israel de nación. ¿Cierto? Entonces, sí, ¿y cuántos años tiene que ser? ¿Cuántos años tienen que ver? Porque como acá habla de años, de meses, de no sé cuánto, entonces uno... Pero es que primero tiene que pasar el arrebatamiento. O sea, después del arrebatamiento es que llega esos 7 años de tribulación y de gran tribulación. Son 7 años, contados por el Señor. Pero a Viviana decía que sí, Dios tiene amor especial por los judíos, pero también los ha castigado fuertemente. Jeremías, y si tú lees Lamentaciones, cómo destruyó Babilonia a Israel completamente y hasta las mujeres se comían a los bebés, eso fue tan terrible. Y luego el holocausto, que también sufrieron tanto, mataron tantos judíos. Y ahora, constantemente ellos están oyendo, les están lanzando bombas constantemente, pero no quieren aceptar a Dios, no quieren. Ese es el problema. La desobediencia, ¿no? Eso. Y lo que pasa es que cuando hay un corazón duro, un corazón terco, un corazón rebelde, pues el Señor es justo. O sea, el Señor es amor, pero también es justicia. Y el Señor, su palabra la tiene muy clara. O sea, si no estás conmigo, ¿con quién estás? O sea, Él es amor, pero... Es fuego consumidor. Exacto. Exacto. El temor del Señor es the fear of God is the beginning of knowledge. Es lo que yo me lo aprendí. Sí. Entonces, si nosotros vemos Isaías, en Isaías 63, dice, he pisado, 63:3, dice, he pisado el lagar yo solo. Ahí está hablando el Señor. O sea, recuerden el lagar que dice que pisó las uvas hasta salir sangre y derramar sangre y todo. Dice, he pisado el lagar yo solo. Ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo. Los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa. Yo tengo planeado el día de la venganza. El año de mi redención ha llegado. Miré, pero no hubo quien me ayudara. Me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo
me dio la victoria. Mi propia ira me sostuvo. En mi enojo pisoteé a los pueblos y los embriagué con la copa de mi ira. Hice correr su sangre sobre la tierra. Ahí está hablando el Señor con ira. O sea, no más, no más. O sea, o se arrepienten o se van con el que están. Sí. Entonces, por eso decimos, gracias Señor por tu misericordia, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, pero ya va a llegar un momento en que el Señor no va a ser misericordioso. O sea, el Señor, ya la ira de Dios ya está contra esas personas que no quieren dar su brazo a torcer. Entonces, el tiempo de la gracia va a terminar. El tiempo de la gracia. Y claro, el Espíritu Santo en ese, como no está la iglesia, el Espíritu Santo está con la iglesia. La iglesia no está. Entonces, si no está la iglesia, no está el Espíritu Santo. Entonces, esto en manos del enemigo, sin el Espíritu Santo, es el infierno. Entonces, nosotras tenemos un privilegio muy grande en este momento y es el tiempo de aprovechar a compartir, a hablar, a predicar, a alabar y darle gracias a Dios por todo lo que somos, por lo que hemos vivido, porque estamos viviendo, es la última generación. O sea, ya el Señor está mostrando cosas increíbles que están pasando en Israel, en las naciones, cómo se está levantando la iglesia. El enemigo está alborotado también. El hecho de que yo veía, por ejemplo, en Colombia, que las iglesias se están uniendo. Las iglesias, llegó un momento en que las iglesias se estaban dividiendo. Entonces, ¿cuál es la mejor? Esta es la mejor, esta no. No, o sea, las iglesias llegó un momento en que no, somos iglesia. O sea, no es en qué iglesia estás. Ya no estamos en ese cuento de en qué iglesia estás. No, somos iglesia, tú eres iglesia, yo soy iglesia. Hay que alabar, hay que clamar, hay que adorar porque somos los miembros del cuerpo de Cristo y somos todos uno. Y la cabeza es el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros nos despertamos como iglesia, nos vamos a dar cuenta que la guerra espiritual es fuerte. El enemigo no está contento. No está contento con que nosotras nos unamos a orar, con que nosotras nos unamos a clamar, con que oren por países, no está contento. Entonces está mandando dardos por donde sea para buscar a quién engañar, para buscar a quién hacerle zancadilla. Por eso los mensajes negativos, mensajes de muerte, mensajes de por acá una cosa, aquí otra, que hablábamos con Viviana eso, o sea, muchas veces nos dejamos contaminar tanto de lo que son las noticias de cuando Dios dice, aparta un tiempo para mí, para clamarme, para adorarme, para alabarme, que yo soy el que tengo el control. Entonces, ahí es donde nosotras nos tenemos que levantar, porque vienen tiempos muy difíciles. Vienen tiempos donde... Dios es tan bueno que todo está escrito. Dime. Dios es tan bueno que todo está escrito para que uno sepa lo que viene. Por eso, ¿me entiendes? Por eso estamos estudiando Apocalipsis, porque sabemos lo que va a pasar. Entonces, sabiendo lo que va a pasar, o sea, soldado avisado no muere en guerra, dicen, ¿no? Porque si nos coge desprevenidas, si nos coge... Pero más... Carolina, perdón, más que soldado avisado, lo de las vírgenes, las 10 vírgenes. Ajá. ¿Sí? La que tenga su lámpara con aceite y las que se quedaron dormidas y llegó el novio y ¿qué pasó? Entonces, estar alerta, de verdad que sí necesitamos estar alerta. Lo que dice Mateo 24 y 25. Mateo 24. Mateo 24 y 25, todo lo que habla del fin de lo que estamos viviendo. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambre y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores.
apenas será el comienzo de los dolores. Ujú. En Oseas 5 y 6, miremos Oseas 5 y 6, está el juicio contra Israel. Tribulación es contra Israel, es un juicio contra Israel. Por eso la iglesia no está. Nosotros vamos a estar con el Señor Jesucristo, que nos va a arrebatar. Por esto también hay que estar listas, porque puede que nos quedemos. Claro. Fíjate que muchas iglesias, en la equivocación, porque yo había escuchado que no sé qué iglesias son, no sé cuál es, que dicen que los 144,000 son los únicos que se van a salvar. Y entonces yo decía, ¿cómo así? Y entonces todos los miles de millones y de todo que somos cristianos y que tenemos una relación con Dios, entonces, ¿qué va a pasar con todos nosotros? Si solamente son 144,000. Entonces otra gente decía, no, eso es un número simbólico, eso es... Y yo, no puede ser. Pero mira que hemos estudiado capítulo por capítulo. Ajá. Y más claro no canta un gallo. O sea, Exacto. por eso hay que pedirle al Señor discernimiento cuando vayamos a leer la palabra, porque muchas cosas son simbólicas, pero otras cosas son literales, textuales. Entonces Sí. ahí está muy claro. O sea, el Señor escogió de la tribu de Isaac, escogió a los 144,000. La iglesia no está. Fíjate que al comienzo del Apocalipsis él le hablaba a las iglesias. Ajá. Y le habló a las 7 iglesias y le decía a cada iglesia qué era lo que tenía que hacer, que es cuando el Señor nos dice a nosotros, examina tu corazón, mira cómo estás. O sea, ¿qué pecados tienes en este momento? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación conmigo? O sea, ¿qué has perdido? Se ha perdido el primer amor, tú has estado en inmoralidad sexual, estás divagando, estás desviada, estás fría o estás caliente, al fin, ¿cómo está? Entonces, primero le habla a la iglesia. Y es como preparándonos, o sea, miren, yo las quiero tanto a ustedes que no quiero verlas manchadas. Yo quiero una iglesia pura, yo quiero una iglesia santa, yo quiero una iglesia intachable. Entonces, todos los días nosotras tenemos que mantenernos en ese trabajo de hacer una limpieza, de una sanidad. ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Qué me falta o qué tengo que avanzar? Nosotras tenemos que ir hacia adelante, no hacia atrás, no quedarnos paralizadas de que, bueno, ya recibí la salvación, listo, ya me muero y recibo el Señor dice, vengan conmigo, o sea, imítenme a mí, traten de ser como yo, miren lo que yo estoy haciendo, para eso vine a la tierra, para que ustedes me miren a mí y lo que yo haga, ustedes lo hacen, porque eso es lo que él dice, así como mi padre lo hace, yo lo hago. Entonces ese es el papel de la iglesia. Y después, ¿qué es lo que pasa? La iglesia no aparece nunca más. No vuelve a nombrar la iglesia para nada. ¿Por qué? Porque empieza ese trabajo de los sellos, que cuando se va a abrir el sello, el segundo sello, el tercer sello, ahí es donde empieza, ¿se acuerdan del primer sello que viene el jinete blanco, que todo el mundo pensaba que era Jesucristo? No, no es Jesucristo. Es el que aparenta ser el bondadoso, el servicial, el que une a todas las personas, el que colabora en todo, el que quiere hacer las Naciones Unidas, ¿no? Ese es el que tiene la fachada de que está súper bien, de que quiere mantener la unidad, la paz, pero ese es un sello del Señor que permitió. Ahí empieza, desde ahí empieza la tribulación, pero ya la iglesia no está. ¿Ves? Después pero, el segundo hasta el séptimo sello y después empieza ya como la bestia y ahora la batalla de Armagedón. Y Carolina, yo ahorita el domingo hasta mañana son 3 días en la religión judía donde tienen que leer la Torah, o sea, el Antiguo Testamento, y reforzarlo de los 10 mandamientos. Yo le digo a mis amigas, mira lo que está pasando, hay que orar, es que yo no soy religiosa. Yo les hablo, mira que Jeremías, ¿quién es Jeremías? ¿Quién es Isaías? Pero ellos son judíos, pero ellos no saben quiénes son esas personas. Nunca han cogido la Torah,
que son el Pentateuco de los libros de la Biblia, igualito, y nunca lo lee. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué son judíos? No entiendo. Es cultural, no entiendo. ¿Por qué eras tú, eras tú católica? Que no leen la Biblia. Tú eras católica, ¿por qué eras católica? Porque tu papá y tu mamá eran católicos. Por tradición. Sí, pero por familia, por herencias. Judíos por nacimiento o por herencia del nacimiento. Exacto. Y en mi familia hay judíos y ellos dicen, yo no sé, que nosotros, la familia de mi papá era judía. Por eso yo te preguntaba, ¿qué tal que yo sea judía y me quede en esos 144,000? No, tú eres cristiana. Sí, pero los judíos mesiánicos también son cristianos. Sí. Judíos convertidos. Pero tú eres judía con la y te iglesia. convertiste al cristianismo. sí. No, Tú no, no. practicabas ¿no? No. En la familia de nosotros todos, primero éramos católicos, luego éramos cristianos y un hermano se convirtió supuestamente al judaísmo, pero dice que estudiando la genética de la familia, que todos Genealogía. la genealogía, que somos judíos. Y nosotros no le ponemos atención, nosotros dejamos que él hable y eso. Pero ahorita que tú dijiste eso, yo, uy, ¿qué tal que yo sea judía? Léete Romanos, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Wow, ¿Eso dónde está? En Romanos 11. Romanos 11. Entonces dice el Señor en el versículo 11, del 11. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Eso es lo que yo les decía ahora. Para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a alguno de ellos. O sea, nosotros como pueblo de Dios, como ramas injertadas de Cristo, nosotros deberíamos producir en el pueblo judío esos celos, como decir, ¿qué tienen ustedes que viven tan bueno? ¿O qué tienen ustedes que tienen tanta paz en medio de tanta tormenta? ¿O qué tienen ustedes que viven en paz, tranquilos, en amor?
Entonces, ahí está la pregunta. ¿Cómo estamos haciendo nuestra tarea como iglesia? Porque si Dios está con nosotros y nosotros obedecemos la palabra de Dios, nosotros deberíamos reflejar el rostro de Cristo. No tanto por nuestras palabras, sino por nuestra vida. Que nuestra vida sea un testimonio para todos esos judíos que de alguna manera puedan preguntarse, y las personas que tienen familias judías, que puedan ver en ti una persona nueva, una persona restaurada, lo que hace Cristo en nuestro corazón cuando nos recoge y nos hace nuevas criaturas, que las personas puedan ver en nosotras a Cristo, no a nosotras, sino a Cristo. Sino que nosotras, yo creo que nos falta, o sea, nos falta más dedicación, más entrega, más convicción muchas veces de que somos nuevas criaturas. A veces no nos la creemos, a veces no nos creemos tanto, pero deberíamos estar más convencidas de esa nueva naturaleza que Dios nos da, para que las personas puedan ver en nosotros, tanto gentiles como judíos, puedan ver en nosotros que somos diferentes, que somos esta gente rara, algo tiene. No sé si a ustedes alguna vez le han preguntado, oye, ¿qué tienes tú? Porque es que tenaz, o sea, todo lo que está pasando y tú, no sé. Entonces, muchas veces no hemos hecho eso porque dejamos que nuestras emociones o las circunstancias, o seguimos con una naturaleza humana que no dejamos que sea Dios actuando en nosotros. Entonces, unas veces sí y otras veces no. Entonces, es lo que yo por eso me preguntaba cuando leía este capítulo. Yo decía, si Dios dice que ese capítulo 14 va a ser espantoso, porque las dos bestias más Satanás ahí y los 144,000 conservados intachables, o sea, ¿cómo hicieron? Entonces, ¿cómo hicieron? Y ahí está. Eran personas intachables, puros, santos, se mantuvieron de una sola pieza, su boca íntegros, su boca nunca decía mentiras, y en medio de semejante presión del enemigo, sin tener al Espíritu Santo. Porque, bueno, yo sí, pero digo el mundo no. En el mundo no actúa el Espíritu Santo de la misma manera como actúa con nosotros como iglesia. Porque nosotros como iglesia tenemos ese privilegio, esa facilidad de que, ay, Señor Jesús, Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, dime algo, o sea, muéstrame, ¿no? Cuando nosotras no sabemos qué orar o por qué orar o para qué orar, el Espíritu Santo está ahí moviéndonos. Es el Espíritu Santo el que mueve tanto el querer como el hacer. Nosotras tenemos todo en este momento nosotras. Pero aquí yo digo, ¿cómo así que darle celos a los judíos por el hecho de ser cristianas? Entonces, muchas veces no pasa eso. Los judíos muchas veces se creen mejor que los cristianos. O muchas veces son personas que piensan que ellos son mejores que cualquier otra persona, que los cristianos. ¿Ves? Como nos pasaba a veces a nosotros con los católicos, que dejamos de ser católicos, somos cristianos y nos creíamos de mejor familia que los católicos. Sí. Entonces, no. Entonces, ahí es donde nosotros los estamos dejando ser lo que son, pero no estamos mostrando al Cristo que tenemos en nuestro corazón. Y es ahí donde Romanos dice, pues si el haberlo rechazado, digo en el versículo 15, pues Romanos 11, ¿no?
Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Esas somos nosotras. Nosotras somos esas ramas injertadas, somos esos olivos silvestres. Los judíos son esos olivos que vienen de raíz, de la raíz de la familia, de generación. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Yo disfruto de la raíz porque es el Señor Jesucristo, es mi raíz, Él es el pámpano, que yo soy el pámpano, ¿sí? Y de ahí es donde yo me nutro. El Señor Jesucristo es la fuente donde yo me alimento. Y dice, sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales, o sea, no te vayas a creer mejor que los judíos. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. O sea, la raíz, ¿quién es? El Señor. Señor. Es Él el que te nutre a ti. Tú eres lo que eres porque el Señor es el que te nutre a ti, el que te alimenta. Que por medio de la palabra es que recibimos nosotros alimento. Por eso es que si nos falta conocimiento, debemos aprender la palabra para que podamos nutrirnos, para que podamos saber lo que estamos haciendo aquí es aprender qué va a pasar, qué está pasando, qué pasó, porque necesitamos tener conocimiento del Señor Jesús, conocimiento de Dios, conocimiento de nuestra vida y el propósito de nuestra vida aquí y del propósito que Dios tiene para nosotras. Entonces dice, bueno, 19, tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. O sea, ahí está hablando de los judíos que no están creyendo en el Señor Jesucristo. Y tú por la fe te mantienes firme. A mí lo que me mantiene firme es la fe en Jesucristo, que es lo que les falta a los judíos, creer en el Señor Jesucristo. Ellos son ramas originales, pero sin fe en Jesucristo, quien es el que les da el alimento. Por eso son secos. Y Dios siempre ha hablado. Están muertos espiritualmente. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Ahí es donde Dios nos dice la tarea que debemos hacer con los judíos. No seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. O sea, no nos creamos más. Simplemente pidámosle al Señor que tenga misericordia por todos los judíos, porque el futuro que les espera es muy duro. Por lo tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. O sea, cuando Pablo decía, no te creas más, o sea, en cualquier momento tú puedes caer también. Uno que mire a ver quién es el que está firme, ¿no? Que uno a veces se cree, uy, no, yo. Pero mire, porque en cualquier momento tú puedes ser desgajado también. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la falta de fe, porque a veces nos podemos enfriar, nos podemos desviar del camino. Entonces dice, después de todo, en el versículo 24, después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él.
O sea, el Señor tiene todavía esa esperanza de que estas personas sean injertadas nuevamente, de que crean en Él, de que tengan esa fe. Hermanos, quiero que entiendan, dice en el versículo 25, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Qué les dice eso? Que todavía falta mucho por hacer, de compartir. De esta manera, todo Israel será salvo. Como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. ¿Ves? Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo, ustedes fueron desobedientes a Dios. O sea, ¿de dónde venimos? Pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. ¿Ves? Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. ¿Ves? Entonces, bueno, tenemos que agradecer a los judíos que desobedecieron porque gracias a ellos, pues estamos nosotros aquí. Exacto. Injertados como ese olivo silvestre, pero hay que orar para que Dios tenga pero la Biblia también dice que todo el que cree viene a ser parte del pueblo de Abraham. Ya no es por judío, ni tú, ni de este país, ni de aquel. Todo el que cree es pueblo de Abraham. Claro. Dice. Claro, porque Carolina, es la fe. Viene Sí. del pueblo de Abraham. Entonces, de los 144,000 escogidos, ahí son los judíos nacidos allá en Israel que vienen, que son descendientes en línea directa de las 12 tribus. No son judíos convertidos que dicen, no, yo me convertí al judaísmo. No. Eso nada, eso siguen siendo gentiles. De la familia de las tribus de Israel. De Jacob. Exactamente. De Jacob. Sí. Que es llamado ahí Israel. No, ahí están excluidos los judíos convertidos. Sí. Son los descendientes de línea, o sea, que viene pues en esa línea. Y el Señor ya los tiene. Ajá. Entonces, íbamos a leer el Mateo 24 y terminamos. Pero Oseas también ibas a leerlo y al final. Ay, Oseas, no, es que me... Oseas 5, ¿no? No nos habías dicho cuál. Oseas 5, sí. Oseas 5, 6. Oseas 5, dice, oigan esto, sacerdotes, y pone signo de admiración. Pon atención, reino de Israel. Escucha, casa real. Todo esto lo dice con signos de admiración. Cuando nosotros leamos algo, démosle la entonación de cada signo de puntuación. Porque si tiene signos de admiración es porque está hablando con fuerza, ¿no? Con fuerza, con potencia, con énfasis. Con énfasis. Escucha, casa real, contra ustedes es la sentencia, contra ustedes. En Mizpa han sido ustedes una trampa, en el monte Tabor una red tendida, en Sitín una fosa abierta. Por eso yo los disciplinaré. Por eso, porque han sido desobedientes. Yo conozco bien a Efraín. Israel no me es desconocido, pero ahora Efraín se ha prostituido e Israel se ha mancillado. No les permiten sus malas obras volverse a su Dios.
Su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor. La arrogancia de Israel testificará en su contra. Israel y Efraín tropezarán con su maldad y hasta Judá caerá con ellos. Con sus ovejas y sus vacas irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán porque Él se ha apartado de ellos. Han traicionado al Señor, han dado a luz hijos de otros padres. Ahora la destrucción devorará sus fincas. Y en el 6 dice, vengan, volvamos al Señor, porque ese era el pueblo de Israel, desobediente, y cuando veían que Dios los disciplinaba, volvían, le pedían al Señor clemencia, misericordia. El Señor con todo el amor, con toda la misericordia, los perdonaba, los sacaba del hoyo en que andaban y volvían otra vez. Y adorar a otros dioses. Idólatras. Lo que cuando él dice infieles, se prostituyeron, es que se van por otros dioses, adorando a otros dioses. Por eso, no sé si se han dado cuenta, en Apocalipsis nombra mucho fidelidad, 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 porque la fidelidad es súper importante para Dios. La fidelidad es, yo amo a Dios y a nadie más en este mundo, sobre todas las cosas. No tengo ningún otro Dios, no tengo ningún otro ídolo. Entonces es también examinar nuestro corazón. ¿Cuántos ídolos tengo yo? ¿A quién estoy amando más que a Dios? Y muchas veces pensamos que los ídolos son las imágenes o las amuletos o figuritas, ¿no? Muchas veces los ídolos se convierten en el esposo, en los hijos, en las casas, en los carros, en el trabajo. Entonces, no, es que no puedo orar, es que no tengo tiempo, es que necesito estar allá, es que necesito estar con él, es que y muchas veces Dios dice, ¿a quién estás dejando de estar conmigo? Porque le estás dedicando mucho tiempo a otras personas, a otras cosas, más que a mí. Y eso es lo que Dios llama infidelidad. O sea, cuando Él dice, amen a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Eso es lo que Él quiere. Dios es un Dios llamado desde el buen punto de vista celoso. Él no quiere que tú adores a otros dioses. Él quiere ser el único en tu vida. Y en Apocalipsis se ve mucho eso, los fieles, los fieles, los fieles. ¿Quiénes eran los fieles? Los que no se dispersaban, los que no miraban otras cosas, los que no se distraían por otro. Ay, espérate un momentico que estoy atendiendo. No, yo primero. Y ahí está el todo. Señor nos enseña mucho las prioridades de nuestra vida cotidiana. ¿Quién está primero en tu vida? ¿Quién es el primero en tu vida? Entonces, todo eso nos enseña a que en los últimos días el Señor va a decir, mira, tú me dices que eres fiel, pero yo te recuerdo que y uno, uy, no, qué oso tan peludo. O sea, todos los días hay que examinar qué tan fiel soy. Y habla también de una perseverancia, porque yo digo, estos 144,000, bueno, son 7 años, 3 años como en cierta aparente paz, pero otros 3 años y medio, que esa perseverancia en la oración, en la alabanza, en la adoración, en la constancia. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para nuestra vida diaria, porque Dios está examinando tu corazón. No, y también cuando la persona se enamora, se aloca. Mira lo que hizo Salomón. Le hizo una imagen del Dios de la mujer. Le hizo una imagen del Dios que adoraba a la mujer que estaba enamorada. Y se iba por todas esas, o sea, tuvo un poco de religiones él. Sansón. Le hizo una imagen. Le hizo una imagen a ella, del Dios de ella. Eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Entonces, sí, dice el Señor aquí en Mateo 24. Leamos desde el versículo 1.
Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. ¿Sí? Procuren no alarmarse. Señalen eso. Procuren no alarmarse. Uno dice, wow, es que ve una noticia y dice, ¿cómo hago para no alarmarme? Procuren no alarmarse. Dice, es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. El comienzo. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Ojo con esto, porque esto es lo que yo tengo que tener firme. Señor, si esto está escrito, es porque va a suceder. Y yo no puedo decir, a mí no me va a pasar. Porque yo puedo, de ver tantas cosas, sentir en mi corazón que mi fe flaquea. Pero entonces, ¿dónde está Dios? Pero entonces, ¿cuál es el? ¿No? O sea, enfriarme. Y dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el mundo no ha habido tanta maldad como ahora. Que uno decía, uno mira los tiempos de antes, pero padres contra hijos, asesinatos, violaciones, agresividad, violencia, todos contra todos. Bueno, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Hasta el fin. Hay una persona que decía, es mejor ver el final que el comienzo, no cómo empiezas, sino cómo terminas. Y ahí está la fidelidad. Hasta el fin yo te sigo, Señor. Hasta el fin yo estaré contigo. Pase lo que pase, sí, Pedro. Pase lo que pase, Pedro. Pero la mayoría de las personas lo que quieren es oír lo que ellos quieren oír. ¿Entiendes? Lo que ellos quieren oír. A Daniel le dijo una de las mujeres, ¿ok? Ora para que esto no acontezca. Y Daniel dijo, no. Yo no voy a orar para que eso no acontezca, porque lo que ya Dios, ¿ok? Decretó, está decretado. Yo voy a orar para que nuestra fe se mantenga fuerte. Pero porque sí, lo que Dios decretó, y eso es lo que mucha gente no entiende. Quieren oír una fantasía. ¿Entiendes? Para ellos sentirse bien. Y así están la mayoría de los cristianos también. Quieren oír una fantasía. Se enojan con la persona que le dicen lo que está ahí en la Biblia. No, eso no. Ellos quieren oír otra cosa. ¿Entiendes? Cuando Daniel te lo dijo bien claro, ya lo que Dios decretó está
está decretado. Y Dios ahí le Mira, da mucha advertencia a la gente. mira que viendo esto pensaba yo en Daniel cuando fue echado al horno del fuego con sus 3 amigos. Los amigos de Daniel, los amigos. ¿Cómo sería la oración? O sea, Señor, por favor, que no me metan al fuego, Señor, por favor, que en el horno no, yo no quiero estar. No, fue metido. Pero ¿qué pasó? Los amigos. ¿Qué pasó con Daniel y sus amigos? Salió como si nada hubiera pasado y es más, el Señor estaba con ellos. Entonces, con los amigos. El Señor muchas veces nos va a pasar por ese fuego para que otros reconozcan que nosotros tenemos a un Salvador, a un Dios grande y poderoso que nos saca de ese horno de fuego relucientes, sin olor a humo, sin que nuestras ropas se desgasten. Entonces, muchas veces, dime. Es que Altagracia está diciendo que los amigos de Daniel, porque de los Daniel que fueron al horno fueron los amigos, pero a Daniel fue en el pozo de los leones. Sí, sí. Entonces, como en el pozo de los leones. Está diciendo los amigos, es para aclarar eso. Que... los 3 amigos, sí. Sí, y Daniel los 3 fue amigos. en el pozo de los leones. Sí, sí, sí. 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 Entonces, ¿qué dijeron Daniel, ¿me libre o no me libre? ¿Me libre o no me libre? ¿Entiendes? Ellos van a seguir creyendo. ¿Me libre o no me libre? Y es lo que yo le digo, porque muchas personas tienen mucha fantasía. ¿Me sane o no me sane? ¿Me entiendes? Venga lo que venga. Sí. Mantenerse firme. Mantenerse firme. Ajá. Ese es como la clave, o sea, esté donde esté, como esté, en la situación en que esté, yo sigo creyendo que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios está conmigo, que Dios es fiel, que Dios me tiene en la palma de su mano y que va a hacer lo que tenga que hacer en mí, lo va a hacer así a mí no me guste. ¿O va a permitir? Así yo no quiera. Sí. Porque, ¿qué pasó con Jesús? Jesús en el Getsemaní, él derramó todo su llanto, derramó todo su corazón. Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Jesús había podido, Señor, por favor, no, yo no quiero, por favor, no. Y entonces, si Dios dice, no, es que tú vas a ir entonces Dios es malo, Dios es injusto, Dios es cruel. Yo no quiero a Dios, entonces me aparto de Dios. Entonces, ¿por qué no me hizo caso? ¿Por qué Dios me trata así? Entonces, ahí está la clave, es mantenerse firme, mantenerse fiel, mantenerse hasta el fin, porque hasta el fin será salvo. El fin es el que nos muestra nuestra fidelidad, nuestro amor, esa perseverancia que tuvimos de creer que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, que lo que Dios permitió es porque hay personas que enseñan mal. Mostrar, ¿entiendes? Algo en nuestra vida o mostrarle algo a alguien. Por eso nosotros decimos, Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Y Dios dice, bueno, necesito un martillo. Ay, no, pero no, porque le va a pegar a una puntilla y eso me duele. Bueno, entonces no quiere ser un instrumento mío. O sea, ¿qué es lo que quiere ser? No, algo más suavecito. No, es lo que Dios quiere. Dios conoce tu corazón, Dios sabe cómo te hizo, cómo te diseñó, para qué sirves. Entonces es ahí donde Dios está mostrándonos. Tú eres fiel, tú me quieres a mí por lo que te doy o me quieres a mí por lo que soy. Me vas a querer en las buenas y en las malas, en las duras, en todo tiempo, en todo lugar. Me vas a adorar o me vas a alabar solamente cuando estén las cosas bien, pero después voy a recibir tu indiferencia, ya no me quieres, ¿no?
Entonces, ahí es donde Dios nos está midiendo también. Y dice en versículo 12, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Ves que todavía falta? Pero Dice, falta, así ya casi que, todo el mundo sabe la palabra. bueno, Por el por eso es internet, que, por toda parte. claro. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que están embarazadas o amamantando. Ahí ya está hablando de la tribulación. Oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta Ni la ahora. habrá. ¿Ves? No la ha habido. Ni la habrá. Entonces dice, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos. Ahí es lo que le estudiábamos hace 8 días, el falso profeta, que va a decir que él es el Mesías. Y la gente le va a creer. La gente va a ir detrás de ese falso profeta, que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Eso lo veíamos hace 8 días. El falso profeta va a hacer milagros. Entonces, por eso le van a creer. Porque, ay, mire, ese hace milagros. Claro, ese es. Pero es falso. Dice, fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, mire que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los 4 vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepa que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban el casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuántos se burlaron de Noé? ¿Cuántos Noé preparándose? Por eso este es un tiempo de preparación de la iglesia, porque Noé se estaba preparando. ¿Cuál era la preparación de Noé? Hacer un arca y hacer lo que Dios le estaba, y la gente se burlaba. ¿Cómo va a ser un arca en semejante desierto? O sea, el tipo está loco. Pero ahí es donde Dios nos está diciendo, prepárense, porque estamos en los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo nos debemos preparar? Siendo fieles, siendo perseverantes, hablando con el Señor todo el tiempo, siendo Él el primero. Dediquémonos al Señor, tengamos tiempo con el Señor, démosle prioridad a Dios. Hay cosas
Hay cosas que puede uno dejar y Dios está primero. Y Dios nos va a recompensar con todo eso. Dediquémonos al Señor. Y eso lo vamos a ver después. ¿Qué hizo Noé? Hizo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, obedeciendo. Y ahí fue donde Noé, de los hijos de Noé, es que nacieron después la otra población, porque todo eso se acabó. Sodoma y Gomorra quedó inundada. ¿No? Entonces, dice en el versículo 42, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Ves? Entonces, ¿cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que vivir la vida? Wow. Preparados. Alerta, Preparados. alerta. Preparados en Velar. santidad, Señor. Despiertos, Velar. alerta, despiertos, alerta. Dice velar. pidiéndole al Señor mucho discernimiento. Pidámosle al Señor que nos deje ver las cosas espiritualmente. Porque una cosa es lo que vemos en el terreno, en la limitación que tenemos de nuestra naturaleza, y otra cosa es ver las cosas a nivel espiritual. Entonces, hoy es un día de ver, dice el versículo 45, ahí mismo. ¿Quién es el siervo fiel? Fíjense otra vez la fidelidad. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? ¿Qué es lo que Dios te ha dejado a ti? Empezando por ti, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo? ¿Cómo estás cuidando tu mente? ¿Cómo estás cuidando tus pensamientos? ¿Cómo estás cuidando todo lo que Dios te dio? ¿Qué te dio Dios para que cuidaras? ¿Qué te dio Dios para... Tú eres el mayordomo de Dios. Las cosas que tú tienes no son tuyas, son del Señor. Todo eso, ¿cómo lo estás cuidando? Entonces, ahí es donde Dios nos dice, ¿cómo estás cuidando tú? ¿Tú eres un siervo fiel? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O sea, ¿qué estás haciendo con lo que yo te he dado? Entonces, ahí es donde está la razón de nuestra vida. ¿Estamos viviendo por Dios o estamos viviendo por mí, por lo que yo quiero? Entonces, ahí es donde nos cambia un poquito la percepción de lo que estamos haciendo en la tierra y de lo que Dios nos dice. Estén alerta, estén despiertos. Esto no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Pero ¿cómo te estás preparando para recibir todo eso? Entonces hay que empezar por lo que nos ha dado, por lo que ya tenemos, cuidando nuestra vida.